nada de esto es estricto, digamos. Ustedes pueden crear lo que quieran, el nombre de la variable que quieran, el incremento que quieran, como ustedes quieran todo. Entonces, creo la variable i con el valor de 0 y el bucle se va a ejecutar siempre que i sea menor a 3. Y en el incremento, pues yo usé i más 1. Lo que yo quiero con este bucle es sumar 3 números. Y pues si se dan cuenta, eso es lo que obtengo con mis condiciones, porque i tiene un valor de 0. Entonces se ejecuta una vez cuando i es 0. Se ejecuta otra vez cuando i es 1. Y se ejecuta otra vez cuando i es 2. Cuando i es 3 ya no se ejecuta, porque mi condición, si ahora ven, no es menor o igual, solo es menor. Entonces 3 no es menor que 3 y ahí ya no se cumpliría. Entonces lo voy a ejecutar con i igual a 0, con i igual a 1 y con i igual a 2, 3 veces. ¿Qué es lo que hace el código? Imprime el mensaje que dice introduce un número y pues lee la entrada que el usuario le coloque ahí. Y lo que el usuario le coloque en la consola se lo va a sumar a la variable suma. Si yo pongo 5, recuerden que el operador más igual le asignaba el valor actual más lo que yo ponga, entonces sería 0 más 5, ahora suma vale 5. Y el bucle se vuelve a empezar y nos vuelve a preguntar, ingrese un número por segunda vez. Yo le pongo, por ejemplo, 10, entonces ahora va a ser suma, que recuerden que tenía ahora un valor de 5. 5 más 10, ahora es 15. Y me vuelve a pedir un número, porque la condición sigue cumpliéndose, ¿verdad? Yo le pongo 1, ahora es 16, ¿verdad? 5 más 10 más 1 es 16. Y ahora vuelve a empezar, pero como la condición ahora ya no se cumpliría porque y es 3, sale del bucle. Y entonces imprimo, el promedio es suma, que es el valor pues que ahora tiene mi variable suma dividido 3, que es un promedio sencillo, ¿verdad? ¿Sí les quedó claro esto? No mucho. Si quieren, lo vamos a hacer por acá, para que les quede un poquito más claro. Entonces, pues vamos a seguir el código que yo tenía por ahí. Ah, perdón, no les estoy compartiendo, ¿verdad? Ahorita les comparto. Aquí está. Bueno, prácticamente vamos a copiar el código que tenía por allá. Scanner, SC es igual. A esto por el momento no le pongan atención. Esto solo me sirve para leer lo que el usuario ponga en la consola. Más adelante les vamos a explicar qué significa esto que yo estoy colocando acá. Entonces, recuerden que yo creaba mi variable suma, que es un entero, o podríamos trabajarla como un decimal, ¿verdad? Porque podemos sumar decimales también. Suma va a tener un valor de 0. El bucle for. El bucle for, si se alcanza a ver por acá o quieren que haga la letra más grande. No sé si ven bien. Un poquito más grande. Dale. Va. Ahí está. Bueno, entonces, como vamos a seguir con el ejemplo, ahora sumemos, por ejemplo, 5 números para que sea algo diferente. Si yo quiero que esto se ejecute 5 veces, yo acá voy a seguir creando esto como les digo, no importa, pueden ponerle el nombre de la variable que quieran, puedo ponerle mi nombre si quieren, para que vean que la variable no importa. Puedo ponerle Fernando es igual a 0 y mientras Fernando sea, como les dije, ahora vamos a sumar 5 números. Entonces mientras sea menor a 5. O si quieren, trabajémoslo con 1. Para que itere 5 veces, vamos a trabajar de 1 a menor o igual que 5. De menor a igual que 5. Y Fernando va a tener un incremento de 1. O sea, por cada vez que se ejecute el bucle, solo le vamos a sumar 1 a esa variable. Entonces nosotros vamos a imprimir en consola. Ingresa un número, que es el que vamos a sumar. Aquí pueden crear otra variable si quieren que el código sea así como más específico de lo que estamos haciendo. Número va a ser a lo que el usuario ponga.
Y entonces a nuestra variable suma le vamos a sumar, vamos a asignarle el valor de suma más lo que el usuario haya puesto. Y esto, entonces, lo que va a hacer, como les expliqué por allá, es que le va a pedir un número al usuario, va a guardar ese número y se lo va a sumar a la variable suma. Y eso lo va a hacer 5 veces, porque es lo que nosotros le declaramos en las condiciones. Entonces, después de ejecutarse las 5 veces, o sea, después de habernos pedido los 5 números, va a salir del bucle y va a continuar aquí abajo. Yo lo que voy a hacer aquí abajo es imprimir la suma. La suma es, y le ponemos ahí la suma, ¿verdad? Lo que hayamos sumado. Si lo ejecutamos, van a ver que lo que debería hacer es pedirnos 5 números, sumarlos y darnos el resultado. Miren, dice ingresa un número. Nosotros le vamos a poner el número 1, por ejemplo, luego le ponemos el número 8, llevamos la suma, 8 más 1 es 9, luego 3, 12, luego 3, otra vez, 15, y luego 1, 16. Y ven pues que nos imprime que la suma es 16. Si se dan cuenta, como les digo, entonces, lo único que hace el bucle es repetir la cantidad de veces que nosotros le hayamos indicado aquí arriba, el código que esté aquí adentro. Este código puede ser cualquier cosa. Si yo solo quiero imprimir 5 veces un mensaje, puedo ponerle que las 5 veces solo me imprima hola. Y entonces me va a imprimir 5 veces hola. Como ven aquí, ¿verdad? Hola, 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 hola. El incremento no siempre es más. Ustedes pueden ponerle, por ejemplo, más igual 2. Si recuerdan, más igual 2, lo que hacía era sumar los números de 2 en 2. Entonces, en el primer intento, Fernando, que es la variable que estamos usando, valdría 1. Al reiniciarse el bucle ya no va a sumarle 1, porque nosotros ahora le indicamos que le sume 2. Entonces, 1 más 2 es 3. Entonces, en el siguiente intento, Fernando va a valer 3 más 2, que es 5. Si se dan cuenta, usando el más igual 2, el valor de Fernando a 5 va a llegar solo en 3 iteraciones. Entonces esto solo se va a ejecutar 3 veces. Entonces, lo que ustedes tienen que ir haciendo es jugando con las variables y con esto para ejecutar el bucle la cantidad de veces que ustedes deseen. Eso es para lo que nos sirve el bucle for, para ejecutar cualquier código que nosotros tengamos aquí adentro una cantidad específica de veces. Ahora sí quedó un poquito más claro esto. Sí, muy perfecto. Bueno, ahora continuemos con el bucle while, que es el siguiente bucle importante que vamos a usar. Como les dije, el bucle while se usa principalmente cuando nosotros no sabemos cuántas veces queremos ejecutar una cantidad de código. Si se dan cuenta, en el bucle for yo dije vamos a sumar 5 números y solo nos pidió 5 números. Les dije que íbamos a imprimir 3 veces sola y solo nos imprimió 3 veces sola. El bucle while nos sirve cuando queremos ejecutar el código una cantidad de veces que no sabemos. Por ejemplo, el ejemplo que les di, al pedir una contraseña, yo no sé si la persona va a poner la contraseña bien en el primer intento, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto. Para eso es para lo que sirve el bucle while. La sintaxis del bucle while es más sencilla que en el for. Solo se coloca la palabra while y entre paréntesis una condición. Siempre que esta condición sea verdadera, lo que esté aquí adentro entre las llaves, que puede ser igualmente cualquier cosa, cualquier cantidad de código, se va a ejecutar. En este ejemplo quizá les queda un poco más claro. Tengo una contraseña, 1, 2, 3, 4, y voy a leer una contraseña que el usuario ponga. La declaro como una variable vacía. Con esta condición que yo tengo acá, yo lo único que verifico es que la contraseña que el usuario esté metiendo sea igual a la que está acá. Si la contraseña es igual, esto se vuelve falso. Y si la contraseña es diferente, esto se vuelve verdadero. Entonces, si se dan cuenta, la condición va a ser verdadera siempre y cuando la contraseña que el usuario haya metido sea incorrecta. ¿Qué nos permite esto? Que el bucle se ejecute n veces, puede ser una o puede ser 100 o pueden ser 1000,
nosotros no sabemos, ¿verdad? No depende de nosotros, se va a ejecutar la cantidad de veces que sea necesaria hasta que la contraseña que ingresemos sea correcta. Y ya pues la condición se vuelva falsa, cuando la contraseña sea correcta, imprimimos el mensaje contraseña correcta. Eso es lo que hace básicamente este. Si quieren podemos ver un ejemplo más sencillito por acá. Por ejemplo, digamos que ustedes imprimir, quieren imprimir while, pongamos while, queremos la variable número, vamos a pedir un número. Por ejemplo, int número es igual a 1. Vamos a usar nuestro bucle while. Y nuestro objetivo con este programita que voy a hacer ahorita va a ser que le pidamos al usuario que ingrese un número hasta que el usuario meta 10, por ejemplo. Si el usuario no mete 10, entonces vamos a seguir pidiéndole un número, la cantidad de veces que sea necesaria. Entonces, ingresa el número 10. Número va a ser igual a lo que el usuario ingrese. Entonces, y ya cuando termine, ¿verdad? Cuando salga el bucle que quiere decir que el usuario ya puso 10, le vamos a poner, por ejemplo, felicidades. Esto es prácticamente como el ejemplo de la contraseña, pero más sencillo, con numeritos, para que lo entiendan mejor. Entonces, creamos la variable número, no tiene que tener necesariamente un valor, puedo declarar, bueno, sí, porque necesitamos que esté inicializada para compararla con algo, voy a ponerle 0, por ejemplo. Entonces, creo la variable número, que tiene un valor de 0. Como les dije, este no nos garantiza que el bucle se ejecute ninguna vez. Por ejemplo, si yo aquí pongo 10, esto va a ser falso desde el primer intento, porque 10 no es distinto a 10. Entonces esto directamente no se va a ejecutar y de una vez va a poner felicidades. Eso es digamos, lo que diferencia el bucle while del do while que vamos a ver en un momento. Si se dan cuenta, no nos pidió nunca que ingresáramos un número porque el número desde un inicio era 10. Pero pongámosle 0. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, número vale 0. Se verifica si número es distinto a 10. Esto es verdadero, ¿verdad? Porque 0 es distinto a 10. 0 no es 10. Entonces se va a imprimir, ingresa el número 10. Le pedimos al usuario que ingrese un número, ¿verdad? Y se verifica. Digamos, si el número ahora toma el valor que el usuario ingresó, termina el bucle y vuelve a iniciar. Antes de volver a ejecutar, se verifica la condición. Número es igual a lo que el ingresario usó y ingresó. Se verifica que sea distinto a 10. Si no es distinto a 10, esto se vuelve a ejecutar. Si sí es distinto a 10, sale y nos muestra felicidades. Probémoslo para que vean que si es así como funciona. Entonces, como ahora el número es 0, no se cumple esta condición y nos pone e ingresa el número 10, porque ahora sí entró al bucle. Si yo pongo 1, vuelve a imprimir, ingresa el número 10. Si pongo 2, 3, si pongo 80, puedo poner el número que quiera, la cantidad de veces que quiera, y si se dan cuenta, digamos que el bucle no sale de ahí hasta que la condición se vuelva verdadera. Entonces, en el momento en el que yo ponga 10, nos dice felicidades, porque la condición deja de ser verdadera, se vuelve falsa, porque, digamos, si yo puse 10, número no es distinto a 10, porque 10 no es distinto a 10, sale del bucle y nos muestra felicidades. Con este bucle, ustedes tienen que tener precaución, porque pueden crear un bucle infinito. ¿Cómo se hace un bucle infinito? Supongamos que ustedes quieren aquí, ya no hacen esto, sino que imprimen un mensaje, imprimen hola. Entonces, esto es un bucle infinito. Y el programa se detiene y van a tener que reiniciar. Entonces, no lo voy a probar porque prácticamente aquí lo que voy a causar es un error y vamos a perder tiempo. Mejor les explico cómo funciona. Número inicialmente tiene el valor de 0. Se verifica que el número sea distinto a 10. Como el número sí es distinto a 10, va a imprimir hola. Entonces vuelve a verificar. ¿Número es distinto a 10? Sí, porque el número sigue siendo 0, en ningún momento le cambié el valor. Entonces vuelve a imprimir hola, y así hasta el infinito, porque si se dan cuenta número, nosotros nunca le cambiamos el valor. Entonces este bucle se queda ahí metido, en ningún momento sale y todo se descompone. Entonces con esto tienen que tener bastante cuidado. ¿Sí me entendieron más o menos lo del bucle infinito y las precauciones y cómo usar el bucle while? Sí. Bien.
Entonces, pues, creo que podemos pasar al siguiente, que es el bucle do while. Aquí está lo de la precaución que les indicaba, que tienen que tener cuidado de no poner un bucle infinito porque se va a detener y van a tener que reiniciar. El bucle do while es el siguiente que vamos a ver. Es prácticamente lo mismo que el while, pero el bucle do while nos garantiza que el código se ejecute por lo menos una vez, porque si se dan cuenta, en el bucle while primero se verifica y luego se ejecuta. En el bucle do while es al revés, primero se ejecuta y luego se verifica. Por eso nos garantiza que se ejecute por lo menos una vez. Entonces, la sintaxis es do, se abren llaves, el código que querramos, se cierran llaves y la condición. La condición igualmente tiene que tener cuidado porque acá, si se dan cuenta, también pueden crear un bucle infinito. Si yo pongo do, imprimo hola y la condición es, por ejemplo, que el número sea menor a 10, nunca le cambio el valor a número y igualmente puedo crear un bucle infinito, entonces tengo que tener cuidado con eso. Por ejemplo, ¿qué uso le pueden dar al bucle do while? Con el bucle do while ustedes pueden crear un menú. ¿Qué va a hacer el menú? Les va a imprimir el mensaje. 1 es saludar, 2 es despedirse, 3 es salir, ingrese una opción y les va a pedir que ingresen un número. Si se dan cuenta, esto nos funciona mejor que usar un bucle while, porque nos garantiza, ¿verdad?, que el menú se va a mostrar una vez al menos antes de verificar cualquier cosa. ¿Cómo funciona este bucle ya por dentro? Nos imprime el menú. Si yo pongo 1, por ejemplo, que es saludar según el menú que yo puse, uso un switch. Podrían usar un if también, esto ya depende de ustedes. En opción, va a tener el valor de pues, el número que yo metí. Si es 1, nos va a imprimir hola, ¿cómo estás? Que es lo que corresponde a saludar, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Se reinicia el bucle. ¿Por qué el bucle no se detiene? No sé si a ver si le puedo dar zoom por acá. Porque si se dan cuenta, la condición que yo estoy usando es que opción sea distinto a 3. Porque yo en mi menú puse que la opción 3 es salir. Entonces, esto se va a ejecutar infinitamente. Nos va a mostrar el menú y nos va a pedir que elijamos una opción hasta que nosotros pongamos 3. Cuando nosotros pongamos 3, cae en este caso y nos dice saliendo. Y sale del bucle y verifica la condición. Como la opción ahora sí es 3, 3 no es diferente a 3 y sale del bucle. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que el bucle while, pero se ejecuta antes de verificar. En el while primero verifico y luego ejecuto, y en el do while primero ejecuto y luego verifico. ¿Les quedó claro o quieren que haga un ejemplo? Bueno, supongo que sí la entendieron. Sí, ¿puedes hacer un ejemplo, por favor? Sí. Bueno, Gracias. vean, vamos a hacer el mismo ejemplo que yo les estaba dando por acá, donde creamos nuestra variable, digamos nuestra variable desde un inicio tiene el valor de 10. Entonces, si recuerdan, pues primero en el bucle while nosotros verificábamos como 10 no es distinto a 10, el bucle no se ejecuta porque primero verifica y luego ejecuta. Como verifica que 10 no es distinto a 10, esto directamente se lo salta y nos imprimía felicidades, ¿verdad? Felicidades, directamente no nos pedía que ingresáramos ningún número. Pero a diferencia del bucle while, en el bucle do while nosotros tenemos la siguiente estructura. Si ven, pues solo voy a copiar el código porque es prácticamente el mismo orden. La estructura ahora es do antes del while y ponemos llaves. Y luego va la palabra while y la condición. Y el mismo código. Si se dan cuenta, yo no cambié la condición sigue siendo la misma. El número sigue teniendo un valor inicial de 10, pero ahora yo no verifico antes de ejecutar. Entonces sí nos va a imprimir el mensaje de ingrese un número, porque primero va a ejecutar esto y luego va a verificar. Si yo aquí ingreso cualquier cosa que no sea 10, voy a cambiarle el valor a número antes de que se verifique acá. Entonces sí se entra al bucle por lo menos una vez, como les digo. Si ven, la condición no la cambié, número sigue valiendo 10, pero ejecuta antes de verificar la condición. Entonces, si yo le pongo 9, entonces ahora número no vale 10. Entonces en la condición yo estoy verificando 9 distinto a 10. Como eso es verdadero, volvemos a empezar.
se entra directo otra vez a do y ejecutamos otra vez. Entonces, como les digo, es prácticamente un bucle while, pero que nos garantiza que el código se ejecute por lo menos una vez. Es de ahí luego el funcionamiento, si ven, es exactamente el mismo. Si mientras yo no ponga 10, me va a seguir pidiendo un número, y cuando yo ponga 10, esta condición se vuelve falsa y salimos del bucle. Si ven, me imprimió felicidades, ¿verdad? Y ya salimos del bucle. Ahora sí, sí, te quedó un poquito más claro, como yo. Sí, 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 ya. Gracias. Va. Bueno, les tenía un ejemplo aquí un poquito más grande, pero creo que... Ah, bueno, no. Tenemos algunas sentencias importantes. Dentro de los bucles, nosotros podemos colocar ciertas palabras que van a ejecutar un comportamiento en el bucle. Estas palabras son break y continue. Si en el bucle, en algún lugar del código, se encuentra la palabra break, lo que va a hacer es terminar el bucle, sin importarle la condición. Si la condición era verdadera, si la condición era falsa, le va a dejar de importar y el bucle lo va a terminar y va a continuar con el código. La palabra continue no va a continuar, no va a detener el bucle, no va a salirse de él, solo va a saltarse lo que quede del código y va a empezar otra vez. En este ejemplo de imprimir números, quizás le entienden un poquito mejor. Si ven ese primer ejemplo, donde nosotros imprimíamos los números del 1 al 10, pero le puse aquí unos ifs para que vean la funcionalidad de las palabras continue y break. Bien, entonces entramos al bucle for, que va a imprimir números del 1 al 10. Eso ya se lo expliqué en el bucle for. Vamos a verificar si la variable con la que estamos acá es 5, continue. Si la variable es 8, break. Entonces, supongamos, con el número 1 no se cumple ninguna de estas y simplemente nos imprime esto, ¿verdad? Por eso solo imprime 1 y ya. Con el número 2, otra vez no se cumple ninguna sentencia condicional, por lo que no se ejecuta ni continue ni break. Y nuevamente solo imprimimos 2. Con el 3 pasa lo mismo, con el 4 lo mismo. Ahora, cuando llegamos al 5, esto sí se cumple, y es igual a 5. Entonces le da continuo. ¿Qué hacía continuo según lo que leímos aquí? Salta la iteración y sigue con la siguiente. O sea, el código cuando se encuentra continuo va a saltarse todo lo que se encuentra abajo del continuo. Lo que esté abajo del continuo ya no lo va a ejecutar y va a volver a empezar. Entonces, si se dan cuenta, por eso aquí no se imprimió el número 5. Si se dan cuenta, dice 1, 2, 3, 4, no imprime 5 y se salta el 6. Porque cuando se encuentra con que i es 5, no la imprime, porque llega continuo y todo lo que está abajo no lo ejecuta y reinicia. Y ahora i vale 6. Entonces no se cumple de nuevo ninguna de estas y por eso se imprime el 6. Luego, al 7, pero no cumple ninguna condición, por lo que esto no le importa y nos imprime 7. Ahora, cuando llega el número 8, entra el segundo if que creamos aquí. Cuando entra aquí, se encuentra con break, que si volvemos a leer, break lo que hacía era salir del bucle antes de que el bucle termine. Entonces, ya no le importa, si se dan cuenta, y sigue siendo menor o igual que 10, el bucle se tendría que seguir ejecutando. Pero como se encontró con break, lo que hace es romper el bucle y termina el programa. ¿Por qué? Porque break es eso lo que hace, rompe todo de acá, nos saca del bucle, aunque nosotros no hayamos puesto, no hayamos llegado al momento en el que la condición es falsa. Si quieren, podemos verlo por acá con este mismo ejemplo que teníamos aquí. Que si bien pues lo que hacía era solo pedir números y cuando nosotros ingresábamos 10 salía del bucle. Podemos, por ejemplo, probar un break. Si nosotros imprimimos algo, si nosotros ingresamos algún número secreto, pónganle 150. Si número es 150, vamos a usar break. ¿Qué hacía break? Detener todo. Entonces, en el momento en el que yo ponga 150, da igual que número sea distinto a 10, porque break detiene todo, digamos, todo el bucle, ya no le importa y se salta a la siguiente instrucción. Entonces, cuando yo ponga 150, nos va a imprimir felicidades, pero no porque yo haya puesto el número correcto, sino porque se encontró con el break y detuvo toda la ejecución del bucle. Entonces probamos, por ejemplo 8, 9 y nos sigue pidiendo todo, ¿verdad? Pero cuando yo pongo 150, si ven, me imprime felicidades, pero no fue porque la condición se cumpla, porque el número no es distinto, porque esta condición sigue siendo verdadera, digo. 150 sigue siendo distinto a 10, por lo que esto se tuvo que volver a ejecutar, ¿verdad? Pero como entró aquí y se encontró con break,
lo que hace, como les dije, es romper el bucle, ya no le importa que la condición siga siendo verdadera y pasa a lo siguiente, que era pues imprimir felicidades. Ese es el uso de estas dos palabritas, break y continuo. Una sale del bucle y lo termina y la otra simplemente se salta una iteración. Que si ven acá, lo único que hizo fue saltarse todo lo que estaba abajo y que por eso ya no imprimió el 5, pero siguió ejecutando el bucle porque la condición seguía siendo verdadera. Entonces, llegamos al último tema con los bucles anidados. ¿Qué son los bucles anidados? Un bucle anidado es básicamente un bucle dentro de otro bucle. Ustedes, si se dan cuenta, pues pueden poner adentro de su bucle cualquier cosa, imprimir cosas, pedir al usuario cosas, condicionales, lo que quieran. También pueden poner otro bucle. Bien, aquí hay un ejemplo. ¿Cómo funcionan los bucles anidados? Si yo pongo un for dentro de otro for, va a funcionar de la siguiente forma. Por cada iteración del for, o sea, cada vez que ejecute este bucle, este de adentro se va a ejecutar completo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo que este lo voy a ejecutar 5 veces, como pueden ver en las condiciones, de 1 a 5. Entonces, este de afuera se ejecuta 5 veces. Veamos la condición del de dentro. El de dentro, si pueden ver, se ejecuta 3 veces, de 1 a 3. Pero el de dentro se va a ejecutar 3 veces por cada vez que se ejecute el de afuera. Así es como funcionan los bucles anidados. Entonces, si yo aquí afuera tengo 5 y adentro tengo 3, el bucle en total se va a ejecutar 15 veces, porque por cada una de estas se va a ejecutar una de aquí. Ejecuto una de aquí y ejecuto las 3 del bucle. Ejecuto otra del de afuera y vuelvo a ejecutar 3 del bucle, de adentro. Ejecuto otra de afuera y vuelvo a ejecutar otras 3 del bucle y así hasta que se cumpla. Miren este ejemplito que les hice por acá. Dice for in i, como les digo, el bucle de afuera se va a ejecutar 5 veces. Y yo imprimo bucle externo, iteración y el número de iteración, o sea, el valor, prácticamente el valor de i. Y luego en el bucle de adentro yo voy a imprimir como una pareja. No sé si ustedes ya vieron combinaciones y todo eso en matemática. Prácticamente es eso. Entonces, cuando i tenga el valor de 1, j va a tener el valor de 1, de 2 y de 3. Cuando i tenga el valor de 2, j va a volver a tener el valor de 1, de 2 y de 3. Lo que hace este pequeñito programa es solo imprimirles esas combinaciones. Si se dan cuenta, imprime bucle externo, iteración 1. Entonces, i vale 1, j vale 1. I vale 1, j vale 2. I vale 1, j vale 3. Entonces se termina de ejecutar lo de adentro y se reinicia el de afuera. Entonces ahora i va a valer 2. Si se dan cuenta, aquí en las parejitas tenemos i vale 2, j vale 1. I vale 2, j vale 2. I vale 2, j vale 3. Y así es como se ejecuta. Por cada iteración del bucle de afuera, se ejecutan todas las iteraciones que correspondan del bucle de dentro. Esto les va a servir más adelante, que un compañero les va a dar un ejemplo para matrices, que es para lo que yo les decía, de recorrer, por ejemplo, una tabla de Excel. En Excel tienen filas y columnas, entonces con esto ustedes podrían ir formando sus parejitas para acceder a cada celda. Un compañero se lo va a explicar ahorita en un momento. ¿Sí me entendieron cómo funciona un bucle anidado? Que por cada ejecución del bucle de afuera, se va a ejecutar todas las del bucle de dentro. ¿Sí les quedó claro el concepto? Sí, quedó claro. Bien. Entonces, creo este lo vamos a aceptar porque por cuestiones de tiempo sí lo era hacer un ejemplo como los que estuvimos haciendo, pero creo que ya les quedó bastante claro cómo usar cada uno de esos bucles. Así que los dejo con mi compañero para que les explique lo que son los arreglos. Sí, gracias. Ahora yo voy a explicar lo que son los arreglos. Bien, entonces tenemos lo que son el primer tema son los arreglos estáticos. Que si nos recordamos la clase anterior, yo les expliqué que son variables y que son tipos de dato. Yo les dije que hay tipos de dato primitivos, que son los básicos, como pueden ser un entero, caracteres, booleanos o números con números decimales. Pues los arreglos son tipos de dato no primitivo. Así como les enseñé en la clase pasada, que es un string, que un string es un conjunto de caracteres, un arreglo es un conjunto de varios valores. Estos valores pueden ser de enteros, pueden ser otros caracteres. Lo que hay que saber es que un arreglo siempre va a guardar elementos de un mismo tipo de dato.
En Java se pueden crear los arreglos de forma sencilla, que son los arreglos estáticos, y estos se llaman así estáticos porque su tamaño es fijo. Siempre su tamaño es fijo. Y el tamaño es el que el programador, en este caso ustedes, especifiquen en la declaración del propio arreglo. Entonces, si podemos ver aquí, tenemos una idea de cómo funcionan los arreglos estáticos. En este caso, alguien declaró un arreglo con 6 elementos. Cada arreglo tiene índices. Estos índices, aquí abajo los podemos ver, indican la posición que tiene cada elemento dentro del propio arreglo. Siempre los índices van a iniciar en 0, luego 1, 2 y así sucesivamente. Así como aquí podemos ver el arreglo de 6 elementos y abajo sus índices. Si podemos ver, el primer elemento tiene el índice 0, no 1, sino que siempre se inicia con 0. Es por eso que se puede confundir un poco porque el último elemento no va a tener, el último índice no va a ser la cantidad de elementos. En este caso no sería 6, sino que va a ser la cantidad de elementos menos 1, es decir, 5, porque iniciamos en 0. Entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 representa el último elemento. En este tipo de arreglos estáticos no se pueden eliminar elementos, solo reemplazarlos, porque si recordamos, este arreglo es de tamaño fijo. No se puede ni añadir ni eliminar elementos. Bien, entonces ahora ya sabiendo qué son los arreglos estáticos, vamos a ver cómo se declaran e inicializan en Java. En Java la sintaxis es primero poner el tipo, por ejemplo, int, que es de tipo entero, o string, que es de tipo cadena de caracteres. Luego, corchetes. Estos corchetes aquí del lado izquierdo van vacíos. Luego, el nombre del arreglo, así como aquí, int, corchetes, edades. Luego es igual, new, otra vez el tipo, y aquí en estos corchetes sí va la cantidad de elementos que queremos. Esto es cuando queremos iniciar con valores por defecto. Por ejemplo, aquí, int corchete edades es igual new int corchete 8. Aquí estamos indicando que queremos un arreglo de 8 elementos de tipos enteros, pero como no especificamos qué elementos, entonces va a crear 8 elementos con el entero 0, que ese es el valor por defecto de entero. Y si hacemos lo mismo con string, aquí estamos diciendo que queremos un arreglo de 25 elementos de tipo string, pero como no estamos especificando los elementos, entonces lo va a crear con cadenas vacías. Y si sí queremos especificar elementos iniciales, entonces ponemos lo mismo, pero en vez de new ints ponemos entre llaves los elementos separados por coma. Entonces, así como en este arreglo de enteros ponemos int corchete edades es igual, y entre llaves los elementos que queremos dentro de este arreglo separados por coma. Este va a tener el índice 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces es un arreglo de 5 elementos. Bien, ahora ya entendimos cómo declarar e inicializar si queremos inicializar. Si no queremos, entonces solamente declaramos. Bien, ahora ¿cómo accedemos a estos elementos? Supongamos que, bien, para acceder a los elementos de un arreglo tenemos que especificar el índice del elemento. Tomando en cuenta los límites. Por ejemplo, tenemos este arreglo de cadena de caracteres aquí de strings, de palabras básicamente, que se llama carros. El arreglo se llama carros. Entonces, lo inicializamos con los elementos Volvo, BMW, Toyota y Mazda. Entonces, si yo quiero imprimir lo que haya en el índice 2, es decir, este sería el 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces aquí me imprimiría Toyota. Si yo pongo imprimir lo que haya en carros en el índice número 2, entonces me va a buscar el elemento número 2, o sea, con el índice número 2. Entonces 0, 1, 2. Entonces, por eso me imprime Toyota. Y aquí puse tomando en cuenta los límites, porque por ejemplo, si ponemos nosotros el índice 10, no hay 11 elementos. El índice 10 no existe, entonces nos va a lanzar un error. Y la misma lógica para cambiar un elemento. Solo que aquí, recordando la clase pasada, el operador de asignar, entonces hacemos exactamente lo mismo. En el índice que queremos, en este caso queremos cambiar el índice 1, 0, 1, es decir, este BMW,
vamos a poner en vez de BMW Ford. Entonces aquí esto es lo que hacemos en esta línea. Y aquí si imprimimos lo que haya en el índice 1, ya no nos va a imprimir BMW, sino Ford. Y para saber la longitud de un arreglo, simplemente usamos la propiedad length, que hacemos, por ejemplo, queremos imprimir la cantidad de elementos en este arreglo, entonces hacemos carros, el nombre del arreglo, punto length. Y eso me va a imprimir 4 en este caso, porque hay 4 elementos. Entonces, ¿sí queda todo claro hasta aquí los arreglos estáticos? Sí. Bien, gracias. Bueno, entonces ahora vamos con los arreglos dinámicos. Como dijimos anteriormente, los arreglos estáticos son de tamaño fijo. No se pueden ni aumentar ni poner ni quitar elementos. Pues los arreglos dinámicos justamente hacen eso. Son lo mismo que los arreglos estáticos, solo que son una como versión mejorada, porque los arreglos dinámicos sí no tienen un tamaño fijo y sí se pueden aumentar o disminuir en tamaño si se requiere. A estos arreglos se le conoce en Java como ArrayList. Este es un tipo de arreglos dinámicos. Existen más, pero el más común es ArrayList. El que vamos a ver en estos ejemplos es el ArrayList. Es una clase. Más adelante vamos a ver cómo usarla. Entonces, en un arreglo dinámico se pueden ir añadiendo y eliminando elementos conforme se vayan necesitando en el programa. Así como aquí podemos ver un ejemplo de un arreglo dinámico. Igual que en los arreglos estáticos, los arreglos dinámicos tienen un índice. Y estos también indican la posición de cada elemento dentro de este arreglo dinámico. Estos índices, a diferencia de los arreglos estáticos, pueden cambiar los valores, porque, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí arriba, el arreglo va disminuyendo y aumentando su tamaño. Entonces, fijémonos en este índice 2. Aquí, en este punto, en un punto vale 76 y en otro 78, porque eso depende de si se aumenta o se disminuye el tamaño del arreglo. Y en estos arreglos dinámicos, si nos damos cuenta aquí cómo se declara, primero tenemos que importar una librería, porque este ArrayList es una clase y para usar clases, así como por ejemplo el escáner que hemos estado utilizando hasta ahora, es un objeto, es una clase. Entonces, para usar las clases necesitamos importar las librerías de esa clase. Entonces, para importar la librería de un ArrayList se hace con esta línea. Esta la tenemos que poner siempre al inicio del código, antes incluso del nombre de la clase. Entonces ponemos import Java util ArrayList. Entonces con esto ya podemos utilizar arreglos dinámicos. Y la sintaxis para crear un arreglo dinámico es poner ArrayList entre estos símbolos de menor que y mayor que ponemos el tipo. En este caso queremos un arreglo dinámico de strings. El nombre del arreglo, que en este caso otra vez va a ser carros, y ponemos new ArrayList. Esto es para inicializar un arreglo dinámico. Siempre tenemos que inicializar el arreglo dinámico para después ya irle añadiendo o quitándole elementos si queremos. Entonces, para añadir elementos a este arreglo dinámico, lo que hacemos es poner el nombre bueno, aquí me confundí del nombre, tendría que haber sido carros, pero tenemos que poner el nombre del arreglo, punto, add, que add es añadir en inglés. Entonces está fácil eso realmente, porque solo ponemos el nombre del arreglo, punto, y add. Y entre paréntesis lo que querramos añadir. Ojo, hay que poner elementos con el tipo que se especificó en el ArrayList. ¿Okay? En este caso queremos de strings, entonces tenemos que poner strings. Y si quisiéramos de enteros, por ejemplo, tenemos que poner enteros aquí, no tenemos que poner strings. Y algo importante es que estos ArrayList, si por ejemplo estos ArrayList trabajan con clases, no se pueden poner aquí entre estos símbolos, no se pueden poner datos primitivos, sino que si queremos un arreglo dinámico de enteros,
aquí por eso les dejé esta tablita, que este es como el equivalente en la clase que tenemos que poner aquí. Entonces, si queremos un arreglo dinámico de enteros, entonces básicamente tenemos que poner ahí íntegra, esto. Entonces aquí tenemos que poner íntegra. Entonces ya con eso ya podemos poner enteros en el arreglo dinámico. Esto es para la declaración y para poner elementos en el arreglo dinámico. Para obtener un elemento de un arreglo dinámico, lo que hacemos es exactamente lo mismo, poner el nombre del arreglo, .get de obtener en inglés. Entonces, y adentro de paréntesis, el índice del elemento que queremos obtener. Por ejemplo, en este ejemplo, aquí usé este ejemplo. Entonces, aquí el índice 1, este sería el 0 y este sería el 1. Por eso la salida sería Volvo. Y si quiero obtener el elemento con índice 4, aquí está 0, 1 y 2. No existe ni el 3, ni el 4, ni 5, ni nada. Entonces, el 4 me devolvería un error. Entonces, para cambiar un elemento de un arreglo dinámico, lo que tenemos que poner es el nombre del arreglo, .set. Si se dan cuenta, para realizar acciones con el arreglo dinámico, tenemos que poner siempre un punto y lo que querramos hacer. En este caso, set, de como setear, de establecer en inglés. Entonces, tenemos que poner el nombre del índice del elemento que queremos cambiar y el elemento nuevo que queremos meter en ese índice. En este caso, lo que quiero meter es en este arreglo que tengo aquí, quiero meter en el índice 0, es decir, en este elemento, el elemento nuevo que va a ser Opel. Entonces, por eso aquí me sale este nuevo arreglo en el elemento 0, ya no es Kia, sino Opel. Entonces, y si quiero cambiar en el elemento 1, en vez de Volvo, Ford, entonces lo hago de esta manera. Entonces, por eso el nuevo arreglo dinámico sería este. Y ya no este, sino este. Bien, entonces para eliminar un elemento es prácticamente igual que el get, como obtener un elemento, solo que en vez de usar get usamos remove. Y adentro de los paréntesis el índice del elemento que queremos eliminar. En este caso sigo usando este mismo ejemplo de aquí arriba. Quiero eliminar el elemento con el índice 1, en este caso este sería el 0, el 1. Quiero eliminar Ford. Entonces, por eso cuando lo elimino, me queda este arreglo dinámico. Y si quiero eliminar todos los elementos del arreglo dinámico, lo que hago es .clear, de vaciar en inglés. Y aquí no le mando ningún parámetro, no le mando nada entre los paréntesis. Por eso solo los paréntesis así sin nada. Y para obtener la longitud solo es .size. Entonces, ¿sí queda claro con los arreglos dinámicos? Aquí en esta explicación. Bien, voy a suponer que sí. Entonces, aquí tengo unos ejercicios que vamos a ver primero este primer ejercicio que es en un torneo de fútbol donde participan 10 equipos. Aquí, bueno, se sobreentiende que 10 y solo 10, no pueden participar menos ni más equipos. En un torneo de fútbol donde participan 10 equipos y cada equipo tiene un nombre y un puntaje fijo, ¿qué estructura usarían y cómo serían los arreglos? Bueno, ¿qué usarían aquí? ¿Arreglos estáticos o dinámicos? En este ejemplo, en este ejercicio. Estático. Sí, muy bien. Porque aquí aclaramos que los equipos no pueden ni aumentar ni disminuir, son 10 y solo 10. Entonces, básicamente quedaría aquí. En el nombre de los equipos creamos un arreglo estático de tipo string para poner adentro todos los nombres de los equipos, tipo A, B, C, D, bueno, los 10 equipos. Y para los puntajes, como también necesitan un arreglo fijo, porque los equipos siguen siendo los mismos 10, entonces creamos un arreglo. Inicialmente todos los equipos tienen 0 puntos, por eso no inicializamos con ningún valor, sino con elementos por defecto. Un nuevo arreglo de enteros con 10 elementos.
para los 10 equipos. Entonces, ahora para el segundo ejercicio, si están creando un programa donde los usuarios pueden agregar y eliminar productos de un carrito de compras, ¿qué estructuras usarían aquí? ¿Qué tipo de arreglo? Dinámico. Un dinámico, porque los usuarios pueden ir agregando o eliminando productos del carrito de compras si quieren. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Creamos un arreglo dinámico de tipo strings que se llame, en este caso le ponemos aquí carrito, lo podemos hacer carrito de compras, por ejemplo. Y aquí lo inicializamos. Y ya de ahí el usuario, si quiere, puede añadir una laptop o quitar de esa laptop que acaba de añadir. Entonces ahí lo que él quiera hacer, lo que el usuario quiera hacer. Entonces, bien, ahora sí vamos con los ejemplos en vivo de al menos los arreglos estos dinámicos. Y entonces ahora creo que ya se mira ahí. Entonces, para iniciar y para declarar un arreglo estático. Entonces, lo que hacemos si queremos un arreglo estático de enteros, lo que hacemos es int, entre corchetes, el nombre del arreglo, números, por ejemplo, y aquí va a depender si queremos insertar valores que nosotros querramos o si queremos valores por defecto, o sea, que todos los elementos sean 0. Si yo, por ejemplo, quiero que todos los elementos sean 0, porque para empezar no quiero meterle ningún elemento, entonces solo lo creo, hago un nuevo arreglo de enteros que tenga 4 elementos. Entonces, aquí lo inicialicé. Todos los elementos tienen 0. Si yo después, por ejemplo, quiero asignarle, bueno, aquí, si yo después quiero asignarle un elemento, por ejemplo, ahorita mi arreglo básicamente se mira así. Esto lo voy a comentar. Ahorita básicamente mi arreglo se mira así. Si yo quiero asignar a este valor, exactamente a este, el número 5, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dirían ustedes que tengo que hacer? A este valor le quiero poner un 5. ¿Cómo lo harían ustedes? Este tendría el índice 1. Aquí sería el índice 0, 1, 2, 3. Yo quiero cambiar el del índice 1. Bueno, pues básicamente lo que tengo que hacer es poner primero el nombre del arreglo. Y entre corchetes, aquí adentro tengo que especificar el índice que quiero cambiar, que en este caso dijimos que era el índice 1. Y a este índice le quiero poner el valor 5, creo que dije, entonces le pongo 5. Y ya básicamente ahora, si imprimo lo que haya en el índice 1, entonces me devuelve 5. Y si yo imprimo antes de asignarle lo que hay en el índice 1, me imprime 0. Antes 0 y después 5. Entonces es para asignar valores. Ahora con los arreglos dinámicos. Entonces, como dijimos, ¿cuál era la sintaxis? Entonces hacemos array list de, por ejemplo, de valores con punto flotante, con valores decimales. Entonces le pongo decimales. Igual new array list de decimales. Esta es la sintaxis para crear un arreglo. Si se dan cuenta que me tiró un error. Y porque este error me lo tira porque no importé la librería para poder usar los arrays. Entonces solo le doy aquí en la bombilla, le doy que me lo importe. Y bien, entonces aquí, a ver,
el error que me da. Bueno, ahorita me tira error porque no se ha usado el arreglo. Entonces, yo puedo agregarle .add y ya le puedo agregar elementos. 1.1, por ejemplo. Ahí, double van mayúscula. Cierto. Cierto, porque si se recuerdan aquí, les dije que adentro de bueno, estos símbolos no pueden ir valores primitivos. Entonces tienen que usar los equivalentes a las clases, que básicamente la mayoría es ponerle mayúsculas. Menos enteros, que enteros sí cambian, no es int, sino es íntegro. Pero bueno, aquí como queremos valores decimales, entonces ponemos double con mayúscula. Entonces ahora sí me deja añadir elementos decimales. Si le quiero poner 2.2, por ejemplo. Entonces aquí básicamente me arreglo. Bueno, aquí al principio, cuando solo añadí 1,1, mi arreglo es este, básicamente. Y cuando añadí 2,2, ya es esto. Se va aumentando, ya va creciendo el arreglo dinámicamente, automáticamente. Si yo ahora a este valor le quiero cambiarlo y que no sea 2.2, sino 3.3, por ejemplo, entonces hacemos un set. Seteamos en el índice 1, en este caso este sería el 0 y este sería el 1. En el índice 1 seteamos 3.3. Set sin la S. Otra cosa buena de los arreglos dinámicos es que sí se pueden imprimir. Así. Ahí. Sí se pueden imprimir. Si ponemos aquí decimales. Imprimimos. Sí me lo imprime. Si se dan cuenta aquí, el primero me imprime 1,1 y en el segundo elemento, que es el índice 1, ya lo cambié a 3.3. Entonces, eso es básicamente para los arreglos dinámicos y estáticos. Bien, ahora vamos a continuar con los temas. Bien, ahora los arreglos multidimensionales, que también se le llaman matrices. Estos arreglos son arreglos en los que cada elemento guarda otro arreglo. Entonces, se crea una matriz. Si han recibido mates, saben lo que es una matriz, que sabemos lo que son un vector. Entonces, podemos imaginar los arreglos como vectores de una dimensión, una línea. Y los arreglos multidimensionales como matrices de una línea, de una fila por no sé cuántas columnas. Entonces, lo habitual es que sean de 2 dimensiones, pero también se pueden de 3 y de 4 dimensiones hasta lo que se necesite. Entonces, básicamente, simplificando lo que dijimos aquí, podemos ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos una matriz que puede ser un arreglo, que puede ser el arreglo 0, 1, 2, un arreglo con 3 elementos, y cada elemento tiene otro arreglo adentro. Se conforma de otro arreglo. Entonces, en este caso tenemos un arreglo de 3 elementos, de 3 columnas, 3 filas, perdón. Esta es la primera fila, esta es la segunda fila y esta es la tercera fila. Y cada fila tiene 4 columnas, entonces sería una matriz de 3x4. No sé si se entiende esto, que cada arreglo tiene un arreglo, o sea, cada elemento de un arreglo tiene otro arreglo. No sé si se entendió bien esa parte. Cada elemento de esta matriz o de este arreglo multidimensional tiene sus propios
índices también. Entonces, para eso, mejor miremos esta figura de aquí. En una matriz de 2 dimensiones, por ejemplo, cada elemento va a tener 2 índices. Y en una matriz o en un arreglo multidimensional de 3 dimensiones, cada elemento va a tener 3 índices. Pero miremos solamente en el caso de 2 dimensiones. Cada elemento tiene 2 índices. El primero especificando la fila y el segundo especificando la columna. Por ejemplo, este elemento 1 está en la fila 0 y en la columna 0. Por eso tiene índice 0, 0. Este elemento 2 está en la fila 0 y en la columna 1. Por eso sus índices son 0 y 1. Y así nos vamos. Este elemento 4 está en la fila 1 y en la columna 0. Por eso sus índices son 1, 0. Siempre el primer índice va a ser de la fila y el segundo de la columna. Y si, por ejemplo, queremos acceder al elemento 1, 0, entonces solo nos vamos a la fila 1 y a la columna 0. Es el elemento 4. Por eso nos sale aquí el elemento 4. Para declarar e inicializar estas matrices o arreglos multidimensionales, entonces lo que hacemos, la sintaxis es el tipo, luego los corchetes. Estos corchetes, la cantidad de corchetes dependerá de las dimensiones que se necesiten. Por ejemplo, si quiero crear un arreglo de 2 dimensiones, así como este, entonces uso 2 corchetes. Si quiero crear un arreglo de 3 dimensiones y que cada elemento en esta matriz tenga otro elemento y va a ser como un cubo, entonces pongo 3 pares de corchetes. En este caso queremos matrices, queremos arreglos de 2 dimensiones. Entonces ponemos 2 pares de corchetes. Ponemos el tipo, 2 pares de corchetes, el nombre de la matriz en este caso, luego new. Esto es básicamente igual que los arreglos. Si queremos inicializar con valores por defecto, que en este caso del entero sean ceros, entonces solo ponemos new int y la cantidad de filas y de columnas. Siempre lo primero va a ser filas y el segundo va a ser columnas. Entonces, esto para valores por defecto. Y ahora sí, si queremos meterle a la matriz elementos, entonces lo que hacemos es nuevamente el tipo, luego 2 pares de corchetes o los corchetes que sean necesarios para las dimensiones requeridas, el nombre de la matriz es igual y entre corchetes los elementos. Entonces, ya, si nos damos cuenta, primero creamos un corchete para crear los elementos de la primera matriz, del primer arreglo. Y cada elemento de ese arreglo va a ser otro arreglo. Entonces, por eso volvemos a abrir corchetes y dentro de estos segundos pares de corchetes ya metemos los elementos que querramos. Y así sucesivamente. Aquí si queremos más filas, entonces ponemos otra coma y otro arreglo. Y así nos vamos. Bien, y para acceder a los elementos de una matriz, vamos a necesitar la cantidad de índices dependiendo de las dimensiones del arreglo. Si tenemos un arreglo de 2 dimensiones, vamos a necesitar 2 índices para acceder a según qué elemento. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos una matriz, o sea, un arreglo de 2 dimensiones de tipos enteros que se llaman numbers. Entonces, en la primera fila va a haber un arreglo. Este arreglo va a tener en el primer elemento 1, luego 2 y luego 3. Luego en la siguiente fila va a haber un elemento 4 y luego un 5. Luego en la tercera fila van a haber 3 elementos, 6, 7 y 8. Entonces, si queremos obtener el elemento de la primera fila, este 0 indica la primera fila, el primer arreglo. Y este segundo índice indica el elemento dentro de este arreglo. Entonces, este sería el 0, 1 y 2. Sería el 3. Entonces, por eso obtenemos un 3 como salida. Y lo mismo y se aplica la misma lógica para cambiar un elemento de un arreglo multidimensional. Tenemos el mismo arreglo. Si queremos
por ejemplo, en vez de 3, queremos poner 33, entonces vamos a buscar el elemento o el arreglo, el número del arreglo. En este caso va a ser el primer arreglo, que es el arreglo 0. Y dentro de este arreglo vamos a buscar, ahora sí, el elemento que queremos cambiar, 0, 1, 2. Entonces, por eso aquí ponemos 2, porque queremos cambiar este 3 y por 33. Y si queremos cambiarlo el 6 por 66, entonces buscamos primero el arreglo. Este arreglo no, este arreglo tampoco, este arreglo sí, el tercer arreglo. Entonces 0, 1, 2. Por eso ponemos un 2 aquí. Y de este arreglo, ¿qué elemento queremos cambiar? El primero. Entonces, por eso ese sería el 0, 1, 2. Entonces queremos cambiar el 0. Por eso ponemos un 0 en el segundo índice. Y cambiamos el 6 por 66. Y así se haría. Ahora, el siguiente tema es cómo recorrer arreglos y matrices. Si se dan cuenta, ahorita estamos creando arreglos, pero ¿cómo obtenemos cada elemento de este arreglo? Podemos recorrerlo de dos diferentes maneras. Primero con el ciclo for, que ya mi compañero les explicó, o con el for each, que eso lo vamos a ver en un ratito. Supongamos que tenemos un arreglo de carros, de marcas de carros en este caso, y queremos imprimir todos los elementos. Entonces, ¿cuántos elementos hay? Hay 4 elementos. ¿Y cómo sabemos cuántos elementos hay? Eso, si se recuerdan, usamos la propiedad length, que nos devuelve la cantidad de elementos que hay en un arreglo. Entonces, si nos recordamos en un ciclo for, ¿qué necesitamos? Una variable de inicialización. La inicialización siempre será donde querramos iniciar el recorrido. Normalmente casi siempre vamos a querer iniciar donde empieza el arreglo, en el índice 0. Por eso la variable de inicialización va a ser 0. Luego, la condición es cuántas veces queremos que corra el ciclo. Queremos recorrer, cuántas veces queremos repetir el ciclo. Entonces, normalmente esto va a ser el tamaño del arreglo, normalmente. O sea, si ustedes quieren, solo pueden recorrer 2 elementos, por ejemplo. Entonces, aquí ponen que i va a ser menor a 3, porque solo queremos recorrer 2. Y si queremos recorrer todo el arreglo, entonces ponemos aquí en la condición el tamaño del arreglo, que eso lo obtenemos con la propiedad length. Entonces ponemos cars.length. Entonces aquí obtenemos el tamaño del arreglo. Y la actualización, que sería este último parámetro, es cómo se darán los saltos. Normalmente vamos a querer que sean de uno en uno, porque vamos a querer recorrer el arreglo uno por un elemento, o sea, cada elemento, uno a uno. Si, por ejemplo, nosotros queremos recorrer el arreglo solo de 2 en 2, entonces aquí en vez de 1 más ponemos 1 más igual 2, porque vamos a querer ir sumando de 2 en 2. Entonces primero de ahí saltamos, hacemos un salto de 2, o sea, de 2 elementos, entonces vamos hasta for. Sino que si eso va a depender de lo que queramos hacer. Y ya adentro de las llaves vamos a poner, adentro del ciclo va a ir lo que queremos hacer con cada elemento del arreglo, ya sea imprimirlo, reemplazar su contenido o obtener su valor para hacer acciones con este valor. Y con las matrices vamos a hacer algo parecido, solo que si nos recordamos, las matrices tienen filas y tienen columnas. Entonces vamos a necesitar usar esto va a depender de la cantidad de dimensiones de la matriz. Si tenemos un arreglo de 2 dimensiones, vamos a necesitar 2 ciclos for, uno para recorrer las filas y otro para recorrer las columnas. Entonces, primero, en este ejemplo tenemos una matriz de 2 dimensiones. Entonces, creamos un for para recorrer las filas y otro for para recorrer las columnas. Entonces aquí, primero, para recorrer las filas, si se dan cuenta aquí las filas, en este caso son 2 filas porque tenemos 2 arreglos. Entonces, usamos entonces la condición aquí va a ser
el tamaño de este arreglo. Que se dan cuenta es de este arreglo general, digamos, el primer arreglo tiene 2 arreglos en su interior, entonces el tamaño va a ser de 2. Y para recorrer las columnas, esto va a depender de cada arreglo, cada subarreglo, digamos. Entonces, primero vamos a recorrer este primer arreglo. Entonces, también usamos la misma propiedad length para este primer arreglo y obtenemos cuánto mide o cuántos elementos hay dentro de este primer arreglo. Y luego nos vamos al siguiente arreglo y vamos a obtener cuánto mide este segundo arreglo. Y así sería el recorrer arreglos y matrices con el ciclo for. Y ahora con el for each. El for each es un ciclo especialmente o exclusivamente creado para recorrer elementos de arreglos o de matrices. Para la sintaxis de este ciclo hay que tener muy en cuenta el tipo del dato del que se compone el arreglo. Por ejemplo, la sintaxis aquí es for, luego entre paréntesis el tipo de dato del arreglo, luego el nombre de elemento, que nos vamos a dar cuenta después que puede ser cualquier nombre que queramos ponerle, luego 2 puntos y el nombre del arreglo. En este ejemplo, queremos recorrer este arreglo de strings, el arreglo se llama cars, tiene 4 elementos. Bien, sabemos que el arreglo es de strings, por eso ponemos aquí en el tipo de dato string. Aquí, este nombre de elemento, lo que yo acostumbro a hacer es aquí ponerle el nombre del arreglo en singular. Por ejemplo, en este arreglo, nuestro arreglo se llama carros, en español se llama carros. Entonces, queremos recorrer cada carro dentro de este arreglo de carros. Entonces, aquí lo que yo acostumbro a hacer es ponerle el singular del nombre del arreglo, que normalmente siempre va a estar en plural. Entonces, quiero recorrer cada carro dentro de este arreglo de carros. Y esto es básicamente, ya de ahí luego lo mismo, adentro de los corchetes, adentro de las llaves, va a ir lo que quiero hacer con cada elemento de este arreglo. Y con las matrices, lo mismo, solo que aquí hay algo importante porque adentro de la matriz se compone de arreglos. O sea, dentro del arreglo va a haber arreglos. Entonces, por eso es que el tipo de dato es un arreglo de enteros. Esta matriz es de enteros. Entonces, dentro de esta matriz va a haber un arreglo de enteros. Por eso el tipo de dato es int arreglo de enteros. Entonces, aquí ponemos row, porque son como las filas dentro de esta matriz. Y esto para el primer for. Luego creamos otro for each que ya va a ser para cada elemento dentro de ese arreglo. Entonces, por eso le ponemos que adentro de row, la variable que acabamos de crear, dentro de cada fila va a tener, o cada arreglo va a tener elementos. Entonces, ya aquí le podemos poner element, por ejemplo, element, o en este caso le pusieron id. Entonces va a recorrer cada elemento dentro de este arreglo. Luego se va a ir al siguiente arreglo y va a recorrer cada elemento dentro de este otro arreglo. Entonces, ahora, para que entiendan un poco mejor, vamos a ir a los ejemplos en vivo que tenía preparados para esto. Entonces, voy a hacerlo algo rápido porque ya está pasando el tiempo. Entonces, básicamente, para declarar arreglos multidimensionales vamos a poner, por ejemplo, queremos int vamos a poner números matriz. Entonces vamos a poner adentro de este arreglo vamos a tener otros arreglos. Entonces, básicamente aquí, como quedaría, sería, si nos damos cuenta aquí, la matriz tiene 3 filas porque estoy poniendo 3 arreglos dentro de este todo arreglo, estoy poniendo 3 arreglos. Entonces estoy poniendo 3 filas.
básicamente algo así. Son 3 filas. Y ya de ahí, la cantidad de columnas va a depender de cuántos elementos pongo aquí. Por ejemplo, yo pongo 1, 2, 3, 4. Entonces esto va a significar que esta primera fila tiene 4 elementos. Si pongo aquí 5, 6, aquí solo hay 2 elementos. Entonces, esto quiere decir que en la segunda fila solo va a haber 2 elementos. Y en la tercera fila voy a poner 7, 8, 9, 10. Hay 4 elementos también. Entonces aquí va a haber, en la tercera fila va a haber 4 elementos también. Entonces, para obtener valores, lo que tenemos que hacer es tener dos índices. El primer índice va a indicar el arreglo al que me estoy refiriendo. Por ejemplo, si yo quiero obtener el 8, este está en el tercer arreglo, 0, 1, 2, en el arreglo con índice 2. Entonces, por eso pongo 2. Y dentro de este arreglo, ¿qué elemento es? 0, 1. Es el elemento 1. Entonces, por eso pongo 1. Y aquí ya me va a imprimir 8. Esto es para obtener elementos de una matriz. Ahora, para recorrer arreglos, si yo, por ejemplo, tengo este arreglo de arreglo normal, estático, simple, de valores, entonces para recorrerlo hago un for. Voy a iniciar, tengo 4 elementos, voy a iniciar desde el inicio, desde el índice 0. Entonces, ¿cuántos elementos hay aquí? Entonces pongo números para obtener el tamaño de este arreglo. Entonces aquí ya puedo hacer imprimir. Aquí pongo adentro, si recuerdan, para obtener un valor dentro de un arreglo usaba estos corchetes. Y aquí está ahí, si se dan cuenta, va a ir cambiando a medida que vaya ejecutándose el ciclo. Al principio I va a ser, al principio I es 0. En la siguiente iteración va a ser 1. Entonces por eso le pongo I aquí, porque es una variable que va cambiando a medida que va recorriéndose el ciclo for. Entonces si yo hago esto, me va a imprimir, bueno, vamos a comentar estas líneas para entender bien lo que está pasando aquí. Esta también. Entonces tengo un arreglo de 4 elementos. Y aquí en el primer elemento, en el elemento con índice 1, que sería el segundo elemento, le puse un 5. Por eso es que me imprime aquí 5 en el segundo elemento. Y en todos los demás me imprimen 0. Y si yo quiero recorrer un arreglo dinámico, por ejemplo, entonces lo voy a hacer en este caso con un for each, que es for. Este ArrayList es de tipo double, entonces por eso pongo double aquí. Vamos a poner aquí decimales, entonces si se recuerdan, yo les dije que yo lo que suelo hacer es poner el singular aquí, decimal, dentro del arreglo de decimales. Entonces aquí yo lo recorro y imprimo decimal, imprimo cada decimal, cada elemento que estoy obteniendo. Entonces aquí vamos a otra vez comentar toda esta línea. Entonces aquí estoy recorriendo este arreglo. De primero me imprime 1,1 y después me imprime 3,3, porque es lo que yo inserté en el segundo elemento. Y básicamente así se recorren arreglos. Entonces ya podemos proseguir con los siguientes temas.
tengo tus funciones, las voy a copiar, así no perdemos tiempo con eso. Vale. Compañeros, me confirman si ven mi pantalla de NetBeans. Va, aquí tengo entonces las funciones que mi compañero acaba de hacer, los métodos más bien. Llegamos a este punto como con la intención de que ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero la intención nuestra es como que ustedes nos den ese feedback de que por lo menos están aprendiendo más de algo, porque lo que sigue es ya un ejemplo como más orientado a su proyecto. Pero si pienso que si les damos el código así en seco, sin tener por lo menos un poco de feedback de que han aprendido algo, pues tampoco tendría chiste. Entonces les pido eso, que vamos a realizar como un menú que va a llamar distintas funciones. Y si pueden encender su micrófono cuando les haga preguntas o sí, de preferencia, por favor, encender su micrófono. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, esta función de imprimir la tabla del 18. No sé si alguien podría darme una opinión sobre qué piensa acerca de este método, así como lo hayan entendido. ¿O qué cree? Le entendieron, ¿verdad? ¿Qué hacía este método? Si no, no le damos un repasón ahorita. O todos entendieron o nadie, mucha. Está duro. Va, pues esta función técnicamente lo que hace es solo imprimir por consola la tabla esa con la que nos enseñaban las tablas de multiplicar a nosotros, pero yo lo veo ahí como una desventaja. Yo creo, digamos que cuando a nosotros nos piden aprender a hacer alguna función, a aprender algún conocimiento, ese conocimiento como que piden que lo apliquemos a distintos contextos. Por ejemplo, nos piden que barramos, que aprendamos a barrer una superficie, pero cuando nos dicen que aprendamos a barrer una superficie, no es como que nosotros nos quedamos, si empezamos barriendo nuestro cuarto, no es como que vamos a aprender simplemente a barrer nuestro cuarto, sino que en algún momento tendríamos que aprender o saber cómo barrer distintas superficies. Pues precisamente es como esa analogía tenía yo como para tratar de explicarles lo que son los métodos y cómo ayudan a hacer mucho más práctica una función. Para empezar, le vamos a quitar este número tabla del 18. Imprimir tabla le vamos a poner. Si se fijan aquí tenía como una variable declarada que era sobre la que trabajaba el método, ¿verdad? Para imprimir la tabla. Pero al momento de incluir este concepto sobre parámetros, no sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con ello. Por ejemplo,
declaramos aquí una variable que se llame número. Lo que pasa en este contexto es que declaramos, inicializamos una variable acá, y esta variable, entonces cuando nos pasen como parámetro en la llamada a esta variable, cual sea esa variable de tipo int, entonces vamos a poder aplicarla a como queramos. Entonces, en este contexto de esta función, podríamos imprimir ya cualquier tabla de multiplicación que queramos. Si quieren, lo vamos a probar. Se llama imprimir tabla. No sé si recuerdan, pero cuando mi compañero Henry dio su ejemplo, simplemente se hacía la llamada de esta forma. Ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, ponerle un 8 ahí. Y al momento de correr, lo que nos imprime ahora es la tabla del 8. Entonces esto como que nos ofrece mucha más practicidad al momento de querer interactuar con el usuario en consola, porque por ejemplo podríamos hacerle ya una petición por consola al usuario, algo como scanner es igual a un new scanner system número es igual a scanner punto next int. Y por ejemplo, esta variable que acabamos de leer por consola, se la podemos meter entonces ya a esta función. Vamos a poner aquí un ingrese valor para realizar tabla. Probemos entonces, por ejemplo, al momento de hacer esto, le ponemos nosotros un 9 y ya nos otorga esta facilidad de andar interactuando con el usuario. Y es exactamente lo mismo para cada una. Por ejemplo, esta función que nos devolvía los números pares en el rango de, por ejemplo, del 1 al 15, del 0 al 15. Pero si nosotros venimos y le agregamos solo con el simple hecho de agregarle un parámetro, pues nos es mucho más útil el método. Este se llama generar pares y nos devuelve una array list de tipo int. Entonces hagamos esto acá. Voy a copiar esto. Para obtener números pares. Entonces es igual a scanner next int. Entonces ahora vamos a llamar a la función que se llamaba generar pares.
límite. Vamos a probar esta función entonces. Aquí le vamos a poner ahora de 10. Y aquí le vamos a poner ahora al 50. Uy, no. Esta función creo que se tenía que imprimir. Sí, porque lo que regresaba a esta función era un array. Y ahí está. De esta forma, entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ahora los números, la tabla del 5 y queremos los números pares del 1 al 75, nos muestra. Ahí podríamos personalizarlo como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Vamos a ver, agregarle el parámetro a la última función, que esta fue la que no les explicó nuestro compañero. Esta función, este método, perdón, lo que hace prácticamente es contar el número de vocales que posee una cadena de texto. Por ejemplo, el resultado, que es un entero, el retorno, el valor de retorno de este método es un entero. Entonces, para esta cadena sería que hay una vocal 1, 2, 3, 4. Vamos a correr solo para confirmar que es de esa manera. Se llamaba contar vocales. Ahí está. Justo es la salida que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, es exactamente lo mismo si queremos contar si queremos agregarle un parámetro que se llame ahora texto. Esto con mayúscula. Nos volamos esta variable. Y entonces ahora esta llamada espera que le pasemos. Yo creo que aquí tengo que limpiar esto. Punto next line. Esto es para limpiar el buffer. Va. Entonces ahora voy a pedir una variable de tipo string. Ingrese texto a contar vocales. Y vamos a poner string text es igual a scanner.next line. Y le vamos a mandar text. Y aquí para hacerlo le vamos a sumar esto de número de vocales. Vamos a poner pares.
Este está bien. Entonces, de esta manera ya tendríamos prácticamente a nuestra disposición el hecho de usar como nosotros querramos una función. Esto, por ejemplo, cuando ustedes ya realicen su interfaz gráfica, prácticamente cada función que hagan, cada método que hagan, lo tienen que implementar de esta manera, utilizando parámetros, porque no es como que tengan que a cada llamada, por ejemplo, solo crear una variable nueva y luego si el comportamiento cambia un poco, crear otra función. Entonces, precisamente esto lo que permite es que este concepto de método, este concepto de reutilización de código, tome mucho más sentido porque el método va a ser mucho más adaptativo. Entonces, vamos a correr por último una última corrida porque ya está del 1 al 20 y vamos a escribir hola mundo. Igual la salida tendría que ser 4, ¿verdad? El número de vocales en hola mundo es 4. Les tenía preparado un ejemplo un poco más complejo. Por ejemplo, les había hecho un menú, pero creo que el tiempo se nos fue un poco de las manos y no tuve retroalimentación de ninguno de ustedes. Entonces, les voy a dejar el código ahí comentado para que ustedes lo analicen. Es la implementación de uno de los ciclos que ya compartió con ustedes nuestro compañero Fernando. Entonces, se los voy a dejar por ahí, esperando que le puedan entenderlo y darle un buen uso. Por ejemplo, este menú, cuando lleguen a IPC1, les va a servir. Es básicamente, va a ser la lógica de sus primeras prácticas. Entonces, creo que por mi parte lo vamos a dejar ahí para que nuestro compañero Fernando pueda darles el ejemplo que supongo que les interesa. Bueno, para... Sí, no sé si querías decir algo. No. Sí vean mi pantalla, ¿cierto? Sí se ve. Bueno, este ejemplo se los hicimos pensando, pues, después de leer el enunciado del proyecto que les habían dejado, y es una buena parte del proyecto. Esto creo que les va a ayudar bastante, por lo menos a entender mejor los conceptos, así más orientados a lo que ustedes tienen que hacer. No está terminado, así que, por ejemplo, por lo menos con esto, entregando solo esto, no obtiene prácticamente nada, pero combinándolo junto con las demás cosas que ustedes van a terminar de aprender, prácticamente yo les diría que esto es una guía, así de que ya solo tienen que ir agregando cositas y ya con eso el proyecto les va a salir. Entonces, primero les voy a enseñar cómo funciona y después les voy a explicar muy, muy brevemente algunas partes del código que creo que podrían llegar a confundirlos para que les queden un poquito más claras. Primero nos pregunta que ingresemos la cantidad de variables, que puede ser de 2 a 5. Aquí podemos poner, por ejemplo, 3 variables. Nos pide el nombre de la variable 1, puedo ponerle X, Y y Z, y esas serían nuestras 3 variables. Luego me pide que ingrese los valores de la función para la combinación 0, 0, 0, y así me los va a pedir sucesivamente. Esto va a ser para llenar una función en la tabla de verdad. Entonces puedo poner, por ejemplo, 1, luego para la siguiente combinación 0, 0, 0, 1, 0 y 1. Esto puede ser independiente, como les digo. Aquí está aplicado lo que les están enseñando a mis compañeros de los métodos y todo eso, porque si se dan cuenta, yo le estoy metiendo datos personalizados, no tengo una variable ahí que estoy cambiando manualmente para que la función haga una u otra cosa. Para eso es para lo que les sirve todo esto que les hemos estado enseñando. Ya ustedes combinando los conocimientos les va a quedar así bien claro ya todo, ¿verdad? Y al ejecutarlo, pues el programa nos muestra la tabla de verdad generada con las 3 variables que nosotros ingresamos, una nueva columna con la función que creamos, nos encuentra de una vez la función canónica y nos genera el mapa de Karnaugh. Aquí lo que continuaría, digamos, sería que ustedes agrupen los ceros, ¿verdad? Ya para encontrar la función simplificada.
Prácticamente eso es lo único que le falta a esto, y ya sería el proyecto de ustedes, sin interfaz, claro, y sin leer los archivos. Eso ya solo sería de agregarle un par de líneas para que en lugar de pedirlo por consola, puedan llenarlo en automático desde el archivo, ¿verdad? Pueden ver que esto es lo que hace el programa. Pide datos para una función, llena una tabla, genera la función canónica y nos genera el mapa de Carnot de una vez. Y esto para, como les decía, para una, 2, 3, 4 y hasta 5 variables. Por ejemplo, podemos probar con 4 variables y nos pide las variables. Vamos a poner W, X, Y y Z. Igual, ¿verdad? Los valores de las combinaciones, podemos ponerle unos. Aquí de una vez yo implementé control de errores, así que a eso les pueden echar también un ojo para que el programa haga lo que ustedes quieran y no otra cosa. Por ejemplo, si yo le pongo un 3, ven que me da un error y me dice que vuelva a ingresar la combinación, el dato para la combinación. Entonces puedo poner 1 y sigo metiendo datos, ¿verdad? Y lleno, en este caso, para 4 variables, si recuerdan, son 16 combinaciones, entonces tengo que meter 16 datos, ¿verdad? Para llenar la función. Y al terminar de llenarla, pues hace lo mismo, pero ahora para 4 variables, para la variable W, X y Z, que fueron las que yo ingresé. La función que yo ingresé me encuentra la función canónica y el mapa, ¿verdad? Pero ahora para 4 variables, que es de esta forma, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace el programa. Les voy a explicar muy por encima cómo funciona. Igual yo se los dejé todo aquí muy bien comentado para que ustedes puedan entenderlo mejor, ¿verdad? Si se dan cuenta, casi que hay una línea de comentario por cada línea de código para que vean bien qué es lo que hace cada línea. Comenzamos creando el escáner, que es para leer los datos. Le decimos que ingrese el número de variables de 2 a 5. Guardamos en una variable llamada número de variables lo que el usuario ingresó y continuamos. Luego verificamos, si se dan cuenta aquí ya estamos aplicando el if en un entorno real. Si el usuario puso menos de 2 variables o más de 5, el programa directamente va a terminar porque no está hecho para hacer, por ejemplo, un mapa de Carnot de 8 variables, que eso ya ni siquiera creo que es posible hacerlo, ¿verdad? Para eso es para lo que ustedes pueden ir usando las cosas que les hemos ido dando. Aquí, si ven, el if es el que hace ese control. Luego creo un ArrayList, que es un arreglo dinámico como el que les acabamos de enseñar, que va a ser para guardar el nombre de las variables, digamos, el encabezado. Pedimos cada variable y la agregamos a ese arreglo dinámico. Eso es lo que hace, si se dan cuenta, es el nombre de variables, que es el nombre del arreglo, .add, y leemos lo que el usuario meta. Es lo que hace este pedazo de código. Luego, tras haber pedido las variables, la cantidad de variables y las variables, ya generamos la tabla de verdad. Si se dieron cuenta, eso lo hice en automático, ¿verdad? No le dije al usuario yo que llenara todas estas columnas de 000001111. Eso lo puede hacer el programa solo. ¿Cómo? Pues usando el bucle for, bucles condicionales y todo lo que hemos ido viendo. Creamos un nuevo arreglo estático en este caso. ¿Por qué estático? Porque ahora nosotros sí sabemos cuántas filas y cuántas columnas va a tener, porque si se recuerdan, pues conociendo la cantidad de variables que tenemos, nosotros sabemos cuántas filas va a tener una tabla de verdad y cuántas columnas va a tener, obviamente, porque tiene una columna por cada variable. Y aquí le puse un +1 porque es la columna en la que se va a guardar la función que nosotros queremos encontrar. Y llenamos la tabla con un bucle for, con condicionales. Si se dan cuenta, solo es un for anidado como el que les enseñé, que es prácticamente como les mencioné para llenar una tabla, ¿verdad? Solo son combinaciones. Pueden ir verificando aquí las combinaciones poco a poco ustedes ahí más despacio. Igual aquí se los dejé todos comentados, qué es lo que hace cada una, contador para controlar cuántas veces, cuándo cambiar de 0 a 1, el valor inicial, calcular cuántas filas se debe cambiar el valor y todo esto. Tras llenar la tabla de verdad, solicitamos los valores para la función F1. ¿Cómo solicitamos los valores? Pues con otro bucle. Lo más importante en la programación, yo les diría que son bucles y condicionales. Prácticamente con eso, bucles, condicionales y métodos, con eso les sale toda la carrera. Entonces, pues usando un bucle for y un bucle while adentro del for, si se dan cuenta. ¿Para qué nos sirve el bucle while? Para verificar errores, porque solo vamos a dejar que el usuario continúe la siguiente combinación si puso un número 1 o un 0. Si puse un 8, como se los enseñé ahí, pues el programa les vuelve a pedir que ingresen un número correcto, ¿verdad? Y para eso nos sirve el bucle while en este caso. Pedimos datos, prácticamente lo único que hacemos aquí es agregar datos al arreglo que declaramos ahí arriba, como en el ejemplo que mi compañero les enseñó. Eso es lo que hace este fragmento y así es como funciona. Luego, en la función 4, imprimimos la tabla de verdad. Imprimimos el título tabla de verdad. ¿Y qué hacemos aquí? Simplemente imprimir un arreglo. Si se dan cuenta, es un bucle for
con un arreglo adentro. Solo es eso, imprimir un arreglo. Y ya con eso imprimimos la tabla de verdad, que es el arreglo que estuvimos llenando aquí todo ahí arriba, ¿verdad? Obtener la función canónica. Para esto usé una función o un método, como les estaban diciendo acá. Si se dan cuenta, uso la función booleana, que es un string, o sea, una cadena de texto. Uso la función obtener función canónica. Le paso como argumentos tabla verdad, nombres variables y número variables. Ya con eso, digamos, llamamos a obtener funciones y bajamos aquí arriba a ejecutar esto. Igual aquí les dije, ¿verdad? Les dejé indicado que es tabla, la tabla de verdad con todas las combinaciones, bars, la lista con los nombres de variables. Aquí está todo bien comentado para que lo revisen. Esto se lo vamos a subir, ahorita les digo a dónde y les paso el enlace. Entonces esta función es de tipo string. ¿Qué significa esto? Si recuerdan que iba a retornar un string, ¿verdad? Inicializamos el string, que es la función que vamos a devolver, en este caso, pues una cadena vacía, como ven. Esto nos sirve para verificar prácticamente si agregamos un signo más al inicio o no, porque si se dan cuenta, al usar bucles, de esta forma le indicamos si al construir nuestra función yo en el primer término voy a poner, por ejemplo, +1. Supongamos que yo quiero poner 1 más 1. Yo no pongo +1 más 1, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve esta bandera prácticamente, para saber cuándo poner el signo más y cuándo no dentro de la función que estamos construyendo. Un bucle for que va a recorrer nuestra tabla. Un if para verificar si la función es 1 en esa celda, porque si se recuerdan, para encontrar la función canónica, sumábamos los min términos de todas las combinaciones donde la variable pues, de la función fuera 1. Por ejemplo, este 0 no nos importa, esta combinación la ignoramos, esta la ignoramos, solo nos importan las variables donde sea 1. Esta y así. Por eso usamos este if. Si la celda que queremos ver es 1, la tomamos en cuenta, si no, solo la ignoramos. Luego, si se dan cuenta, otro for y más ifs. Este for vuelve a recorrer la columna y con esto comenzamos a construir el min término. Si recuerdan, pues el min término solo es la variable. O sea, por ejemplo, tomando en cuenta este 1 que tengo por acá, le voy a dar zoom para que lo vean mejor. Este 1 que tengo por acá, o este, para que salgan las variables en la pantalla. Si recuerdan, el min término solo era el nombre de la variable multiplicado con las demás variables. Y si la variable en esta combinación es 0, negada. Por ejemplo, para este min término, 1, W es 0. Entonces en el min término va W negado. X es 0. Entonces en el min término va X negado. Y es 1. Entonces en el min término va Y sin negar. Y Z es 1, entonces va Z sin negar. Entonces este min término sería W negado por X negado por Y por Z. Y podemos ver que es el segundo min término, que es este que tenemos acá, miren. W negado por X negado por Y por Z. Así es como funciona esta función. Verifica eso, si la variable es 0, si es 1, si es 0, agrega la variable sin más, y si es 1, le agregamos el signo, si es 0, perdón, si es 1, agregamos la variable así sin más, y si es 0, le agregamos el simbolito de negación. Y así construimos cada min término. Y este bucle for se va a ejecutar por cada uno que está en la función. Por eso, para eso es para lo que nos sirve este if es igual a 1, para entrar solo donde sea 1. Y si se dan cuenta, pues la función es bastante pequeña. Digamos, esa sola función me obtuvo todo esto que está aquí. Por eso es importante que, como les digo, que les queden claros los bucles, condicionales y todo eso. Y retornamos la función. Entonces, al retornar esta función, ahora función booleana contiene una cadena de texto y ya solo la imprimo. Y es lo que ustedes están viendo aquí en la consola. Ya es bastante tarde. Lo de los mapas de Carnot, que es un método que funciona prácticamente igual que lo que les he explicado. Vamos a verlo así muy por encima. Solo son arreglos, llenar el arreglo e imprimir el arreglo. Si se dan cuenta, aquí no hay nada raro que no hayamos visto. Todos son fors e ifs. For, if, for, imprimir, if, for. Todos son for e if. Si se dan cuenta, todo es for e if. Como les digo, con que ustedes dominen muy bien los bucles, las condicionales y todo eso, prácticamente la carrera entera sale con eso. Entonces, este ejemplo y todo lo demás que hemos estado haciendo se los vamos a subir a un repositorio de GitHub. Ahorita les paso el taller. El repositorio es este que está aquí. Ahorita solo está subido las cosas del día 1, presentaciones y todo eso. El enlace es ese que les pasaron por ahí. Solo que creo que ahí no les va a jalar por el .git, no sé. Aquí está con el otro, para que lo vean bien.
No sé si abre, la verdad. Si abre, pues ahí están los dos, y si no, ahí está. Bueno, aquí en un ratito les vamos a subir todos los ejemplos que les dimos hoy y la presentación que acabamos de ver. Igual si tienen cualquier duda, aquí les dejamos algunas indicaciones y los perfiles de GitHub de cada uno de nosotros en los que pueden encontrar pues, formas de contacto, y si les tienen una duda ahí, por ejemplo, a mí me pueden enviar un correo si quieren. Y ahí estamos. En un ratito va a aparecer todo ahí en ese enlace que les mandamos, presentaciones y ejemplos. Espero que todo les haya quedado claro, o por lo menos que nos hayan captado la idea, y igual si no, ahí les vamos a subir todo el ejemplo comentado, así como este que estaban viendo acá, pues solo es de que lo repasen y lo lean y le traten de entender, ¿verdad? Bueno, espero que esto les sea de ayuda. Gracias por haber estado aquí el día de hoy. Y esperamos verlos el jueves para la conclusión de esto. Les vamos a dar un ejemplo de una interfaz gráfica para que ya la puedan integrar a su proyecto y ahí ya terminar, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o se quedó con alguna inquietud, o damos por finalizado todo el día de hoy, ¿verdad? Igual si no quieren hablar pueden escribir por el chat o todo. No, ahorita no. Bueno, me alegro de que hayan captado por lo menos algo de todo lo que vieron el día de hoy. Y muchas gracias por haber asistido, ¿verdad? Y como les digo, el jueves terminamos con esto y les vamos a dar un último ejemplo de así grande relacionado con el proyecto, implementando una interfaz gráfica y ya para que se den una idea de cómo podrían representar los datos. Por ejemplo, una tabla de verdad para ya no mostrarla en consola, sino mostrarla en una pantallita, ¿verdad? Bueno, entonces les agradezco por haber estado aquí el día de hoy. Tengan buena noche y suerte en la carrera, ¿verdad? Y nos vemos el día jueves, por supuesto. Ah, y por cierto, una consulta. No sé si a ustedes les queda bien, así como lo estamos haciendo presencial, o si para ustedes es mejor virtual. No sé si tienen ahí algunas opiniones sobre eso. Presencial, siento yo. Presencial. Bueno, entonces, igual la grabación creo que la tenemos por ahí, se las vamos a subir también en el repositorio que les enseñé, ahí en un apartado van a encontrar el enlace para que lo vean por cualquier duda. Y entonces nos vemos el día jueves en la universidad, ¿verdad? A ver si ahora sí Sí, todos ese día sí sería en el mismo horario de 11 a 1 como hemos trabajado siempre. Bueno, la semana pasada. Presencial de 11 a 1 sería el jueves. El salón yo supongo que se lo va a estar indicando el auxiliar, porque ni siquiera yo lo sé, pero sí, él se los estará indicando. Entonces, gracias a todos y feliz noche.